Hola, buenas tardes, con ustedes Manuel Fernández, bienvenidos a mi canal de historia contemporánea. Hoy quiero tratar el tema del cristianismo en Oriente Medio y me quiero centrar en dos países, en Siria e Irak. Por supuesto, bueno, hay muchos cristianos en el Líbano, en Egipto, pero hablar de todas las comunidades cristianas de Oriente Medio desbordaría, pero un vídeo da para lo que da. A principios del siglo XXI, pues, habría aproximadamente 1,5 millones de cristianos en Irak y 1 millón en Siria. Hoy día, estos números se han reducido drásticamente por las guerras que han asolado a la región y en concreto por la invasión de Irak por parte de los americanos y sus aliados en el año 2003 y debido a la guerra civil siria, al empeño puesto también por los americanos y sus aliados en derribar al gobierno de Al-Assad a costa de lo que fuese. Finalmente lo han conseguido y lo han reemplazado como presidente de Siria por el tristemente célebre al-Julani, que de ser terrorista de Al-Qaeda, pues ha pasado a ser un presidente que se codea con Donald Trump, con Emmanuel Macron y con otros jefes de Estado. Vamos a centrarnos en Irak. Irak es patria de un grupo étnico conocido como los asirios. Cualquier aficionado a la historia antigua, pues conoce bien a los asirios. Los asirios fundaron un imperio que era el mayor imperio de su época. Llegaba desde Egipto hasta Irán y Anatolia. Su capital, Nínive, era la mayor ciudad del mundo en aquella época. Y el imperio asirio era un imperio expansionista, militarista. El ejército asirio se considera que era el ejército mejor organizado que había visto el mundo, hasta que apareció el ejército romano. Los asirios fueron derrotados en el siglo VII antes de Cristo por una coalición de babilonios, persas y escitas, y su imperio desapareció de la historia. Su imperio, pero no así el pueblo asirio, que siguió conservando los cultos de los dioses nacionales asirios durante siglos y siguió guardando su identidad. Los asirios fueron uno de los primeros pueblos en convertirse al cristianismo. El cristianismo en Siria es antiquísimo. Justo muy poco después de la muerte de Jesús, el Evangelio relata la historia del apóstol Pablo, que fue enviado a Damasco para perseguir a la comunidad cristiana. Y en el camino a Damasco se hizo cristiano él mismo. Y poco tiempo después, pues el cristianismo se expandió también por Irak. Los azares de los vaivenes de la historia habían colocado a los asirios en la frontera entre el imperio romano y el imperio persa. En el siglo VII después de Cristo, sus tierras fueron invadidas por los musulmanes. Durante siglos después de esto, los cristianos siguieron siendo mayoría en Irak y en Siria, pero poco a poco, debido a la emigración árabe y debido también a las políticas impositivas del califato, primero del califato omeya y después del califato abasida, que consistían en cobrar más impuestos a los cristianos que a los musulmanes.
pues la mayoría cristiana fue cambiando en una mayoría musulmana hacia los siglos X y XI. Sin embargo, en el corazón de la nación asiria, conocido como las llanuras asirias, donde están situadas las antiguas capitales asirias, en el noroeste de Irak, y que se extienden un poco por Siria, por Anatolia y por Irán, pues los asirios cristianos siguen siendo mayoría hasta el día de hoy. También debido a que muchos cristianos asirios que vivían en otras partes de Irak o de Siria se han concentrado en este lugar, en las llanuras asirias. La invasión norteamericana de Irak y la resistencia consiguiente, pues tuvo como resultado la formación de numerosas milicias, tanto chiíes como suníes. Unas y otras cometieron agresiones y masacres contra los asirios. Hay que tener en cuenta que en el norte de Irak tenemos también a los kurdos. Los kurdos son una etnia de origen iraní que por lengua, cultura y tradición siempre ha tenido relaciones muy tensas con sus vecinos árabes. Pero si hay algo en lo que kurdos y árabes coincidan, estén de acuerdo en su hostilidad a los cristianos. Y históricamente tanto unos como otros se han distinguido por sus masacres, matanzas de asirios. Cuando la región pertenecía al Imperio Otomano, los otomanos no veían con malos ojos estas matanzas e incluso las fomentaban. Por lo menos hasta finales del siglo XIX, cuando las potencias europeas presionaron al sultán otomano para que protegiese a los cristianos de sus dominios. Después de la independencia de Siria e Irak, en la que el partido Baas, que era un partido nacionalista árabe, llegó al poder tanto en Siria como en Irak, los asirios no fueron perseguidos en razón de su religión, pero sí en razón de su identidad. Hay que tener en cuenta que los asirios a día de hoy hablan arameo. El arameo, una lengua semita, se hablaba en todo el Oriente Medio en el tiempo de Jesús. De hecho, era la lengua nativa de Jesús. Pues el Baaz inició una política de arabización. Los asirios no eran molestados por ser cristianos, eran molestados por que hablaban arameo. Y porque se identificaban a sí mismos como arameos y no como sirios o como iraquíes. Sin duda, la mayor catástrofe de estas guerras del siglo XXI fue la aparición del Estado Islámico. El Estado Islámico apareció en Siria y de ahí se extendió a Irak. Y en ambos lugares, emprendió una persecución despiadada contra todos los cristianos. Los asirios son cristianos, pero dentro del cristianismo oriental hay varias divisiones, porque está la Iglesia Ortodoxa Siria, la Iglesia Siria Oriental, llamada a veces también la Iglesia Asiria, la Iglesia Caldea. Por eso hay asirios que en función de su adscripción religiosa no se llaman a sí mismos asirios, sino caldeos. Es un panorama complicado. El Estado Islámico en Irak se encontró con la oposición no solo de las fuerzas del gobierno iraquí, sino también de las milicias kurdas, los famosos Peshmerga, y de
milicias asirias que se formaron para proteger sus tierras de estos invasores. En Irak la situación es que nadie tiene confianza en nadie, excepto en sus correligionarios, ¿no? Por ejemplo, los asirios abandonaron muchos pueblos cuando fueron ocupados por el Estado Islámico. Y la tasa de retorno está directamente relacionada con quién controla el pueblo. Si es la milicia kurda o la milicia asiria. En el primer caso, pues mucha gente no se atreve a volver. Incluso los kurdos, se conocen casos que han impedido a los asirios volver a ocupar estos pueblos que habían abandonado. El resultado de estas guerras ha sido una emigración formidable. Se calcula que es del 1,5 millones de cristianos que podía haber en Irak a principios de siglo, pues tal vez quede la décima parte. El resto sobreviviente, pues ha emigrado a Estados Unidos, a Europa. Hay una gran diáspora asiria repartida por el mundo que supera en número a los que permanecen en sus tierras ancestrales. En Siria podía haber como 1 millón de cristianos y ahora pues quedan unos 300.000. En gran parte también han emigrado. La tasa de emigración entre los cristianos ha sido exponencialmente mayor, exponencialmente más elevada que entre la población en general. Podemos concluir que las guerras del siglo XXI y quienes las han provocado han sido una calamidad, una desdicha para el cristianismo en el Medio Oriente, para comunidades que son tan antiguas como el cristianismo mismo, que llevan allí 2000 años. Bueno, casi 2000 años. Y que han resistido invasiones, masacres, matanzas, contratiempos de todo tipo, innumerables, a lo largo de su historia. Sobrevivido la invasión árabe, las invasiones mongolas, la conquista turca, y sin embargo, ninguno de estos hechos históricos les ha resultado tan dañino como la invasión norteamericana en el caso de Irak o la intervención norteamericana en el caso de Siria. Y bueno, esto ha sido todo por hoy. Si les ha gustado el vídeo, pues ya saben el botoncito al que le tienen que dar. Y si quieren suscribirse al canal, les quedo muy